¿Qué querí? Ahí estamos. Y les comparto la pantalla en GeoGebra. Muy bien. Entonces, tenemos 1, 4, 4, 4. Perdóname. No, es 1, 2. 1, 2. Ah, 1, 2, perdón. No, yo lo puse mal. 1, 2. Ahí, 4, 4 y 4, 1. Ahí va. Muy bien, tenemos estos 3 puntos. ¿Sí? En el espacio lo que tienen que calcular entonces, como dijimos, el perímetro, o sea, sumatoria de los 3 lados, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Entonces, vamos a trabajar, como habíamos dicho, con vectores. ¿Sí? Aleatoriamente voy a poner los vectores de esta forma. ¿Sí? Para hacer el primer paso, que es el perímetro, no hay problema. Puedo poner AB, BA, es lo mismo, ¿sí? De cualquier punto a cualquier punto, total, el lado va a medir lo mismo, ¿sí? El vector AB mide lo mismo que el vector BA. Entonces, para el punto A, digamos, ítem A, que sería el perímetro, con esto estaría y sería suficiente. ¿Cómo se calcula el perímetro sumando los 3 lados? ¿Sí? Para calcular la medida del lado, trabajando así como con vectores, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacerlo de 2 formas. La primera, ¿cuál era? ¿O cuáles son esas 2 formas que pueden Dice averiguar? sumando los 3 vectores. Bien, sumando los 3 vectores o sumando los 3 ¿qué? De los vectores. No, ¿cómo se cierra? Sí. Módulos. Módulos. Bien, sumando los 3 módulos de los 3 vectores. Esa es la forma número 1. Y forma número 2 es trabajando con las coordenadas de los puntos. ¿Sí? Vieron que teníamos una formulita de distancia entre puntos, que es medio lo mismo que módulo de vectores. Pero bueno, vamos a hacerlo con módulo de vectores. Con distancia da exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos que hayan aplicado da lo mismo. Nosotros tenemos, en este caso, vamos a arrancar por el vector AB, ¿sí? Este de acá. Vamos a calcular esa distancia. ¿Y cómo empezamos? Nosotros tenemos los 2 puntos. Acuérdense que a partir de 2 puntos yo puedo calcular un vector. Tenemos que pasar de las coordenadas del punto a las componentes del vector. ¿Cómo hacíamos eso? Yo tengo el vector AB. Esto lo calculaba como, digamos, cómo llegaba de los 2 puntos a las componentes. El extremo menos el origen. Muy bien, siempre el punto extremo le resto el punto origen. ¿Está bien? En este caso, ven que acá tengo el punto A, acá tengo el punto B, y acá tengo ya las coordenadas del vector, que ya me lo da GeoGebra, tengo las coordenadas del vector AB, que sería 3, 2. ¿De dónde salió ese 3, 2? De hacer extremo 4 menos 1 y 4 4 menos 2. menos 1 y 4 menos 2. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a manejarnos ahora con, una vez que conozco el vector y que averigüé cuánto es el vector, listo. Trabajo con el módulo de ese vector. Para calcular el módulo, teniendo las 2 componentes, ya estamos. ¿Sí? Entonces, hacemos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí? Sería 9 más 4 raíz cuadrada de 13. ¿Sí? Entonces, me quedo con este primer módulo. Después tenemos otro módulo de otro vector, que vamos a mantener esta misma fórmula. Pero ¿qué cambia ahora? Cambia que, por ejemplo, yo tengo el vector que arranca en A y termina en C, tengo que hacer C menos A. Entonces, 4 menos 1, 3, 1 menos 2, menos 1 son las componentes que tengo acá. ¿Sí? 3 menos 1. El que lo hizo al revés con CA, con el vector con sentido contrario, es exactamente lo mismo, pero ¿qué pasaba en las componentes cuando yo cambio el sentido de un vector? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa? Cambias el signo. Cambio el signo. ¿Sí? Quedan las mismas componentes, pero con signo contrario. Eso es el mismo vector, pero para el otro lado. Entonces, teniendo estas coordenadas, tengo ahí 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Entonces tengo acá 9 más 1, 10. Entonces tengo la raíz cuadrada de 10.
Esto es raíz de 10. Muy bien, y por último, tenemos la raíz cuadrada de... Ah, perdóname, el anterior, porque si no daría -3, 1, el vector AC. Digo, sea, perdóname. Sí, -3, 1. Es lo mismo. Cuando yo hago -3 al cuadrado sería 9 positivo, más 1 positivo al cuadrado sería 9 más 1. Me 1 queda positivo. exactamente lo mismo. Ok. ¿Sí? Por Ok. eso les digo, si calculan el módulo de AC o el módulo de CA, es exactamente lo mismo. Para este paso no hay diferencia. Es indistinto. Y por último tenemos el CB, ¿sí? Que sería este lado que vemos acá, donde el módulo lo voy a calcular con 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? 0 al cuadrado se anula y 3 al cuadrado me daría 9. Por lo tanto, raíz cuadrada de 9 sería 3. ¿Está bien? Entonces el módulo de este vector vale 3. Y listo, ya estoy en condiciones de calcular el perímetro de este triángulo. ¿Cuánto vale el perímetro de este triángulo? Raíz de 13 más raíz de 10, cuadradas las dos, más 3. ¿Sí? 9,76. O sea, bueno, las vamos a chequear. 9,76, perfecto. Entonces el perímetro del triángulo es 9,76. Ahí tengo la primera respuesta. Esa es la más rápida de hacer. ¿Bien? Bien, ¿alguna duda sobre esto que hicimos acá? ¿Sobre módulos de vectores? ¿No? Perfecto. Bueno, ahora pasamos a los ángulos. Vamos con el primero. El más fácil de todos, que tenemos como más servido para calcular, es el ángulo A. ¿Sí? Así como está dibujado este triángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo A, ¿qué tiene? A diferencia del vértice. Ya tenés los vectores como abriendo, digamos. ¿Cómo qué? Que ya tenés como las flechas, bueno, no sé, Bien. yendo hacia los otros puntos, digamos. Ya tiene el Exacto. ángulo. El ángulo comprendido entre estos dos vectores, acuérdense que ambos vectores que me arman el ángulo rojo, o sea, el ángulo A, ¿sí? Tienen que ser los vectores que tengan inicio en ese punto, o sea, en el vértice del ángulo, ¿sí? Entonces tiene que ser AB y AC, porque si ustedes mandan esta flecha para aquel lado, van a calcular, como les dije el otro día, otro ángulo, ¿sí? Les va a dar un ángulo obtuso, les va a dar cosas raras. Entonces, ubicamos así, digamos, siempre las dos flechas, o sea, los dos vectores saliendo del vértice del ángulo. ¿Está bien? Entonces, cuando calculemos este, vamos a tener que cambiar las dos flechas apuntándolas para el otro lado, que dicho en otras palabras es cambiarle el sentido al vector. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan que usamos la fórmula del coseno director? Vamos a ver dónde la. Entonces hacemos que el coseno del ángulo A era igual a ¿qué cosa? Al AB más el. No, por el AC. Muy bien. Es lado AB por lado AC. Y esto era sobre, ¿quién? El módulo de 1 El módulo de un por vector el módulo por el del módulo del otro vector. ¿Sí? Perfecto. Entonces, los módulos ya los tenemos, que son raíz de 13 para estos dos, por raíz de 10. ¿Sí? Y el producto escalar, ¿cómo se hacía? multiplicás. Multiplico. Estamos trabajando con AB y AC. Acá están las coordenadas. Entonces hago la primera coordenada, 3 por 3, más 2 por menos 1. ¿Sí? X por X más Y por Y. ¿Bien? ¿Todos se acuerdan de eso? Sí. Perfecto. Entonces, 3 por 3 sería 9. Menos Menos 2 por 1, que sería 2, me quedaría 7. ¿Sí? Entonces, toda esta cuenta, el resultado de esa cuenta, le vamos a aplicar ¿qué cosa? el arco coseno. El arco coseno, ¿sí? Para despejar el ángulo y que me quede solo el ángulo. Entonces, toda esa cuenta que me da 7 dividido raíz de 0,61. 13 por raíz de 10, 0,61, perfecto. Entonces, toda esta cuenta me da 0,61. Y a eso dijimos que le aplicamos el
arco coseno. ¿Sí? Y de ahí me sale el valor del ángulo. El arco coseno de 0,61, acuérdense que es shift coseno, y me da 52 grados. Muy bien. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bien, acá vamos a poner entonces que A son 52 grados. Ahora vamos a calcular el ángulo B. ¿Sí? Entonces, para calcular el ángulo B, como dijimos recién, ¿qué tenemos que modificar? ¿O qué tenemos que cambiar? La dirección del vector. No. El sentido, no sé cómo se dice. El sentido, muy bien. Acuérdense, la dirección es la recta donde está ubicado el vector ahí en el espacio. Entonces, el vector AB, vamos a esconderlo, y el vector... ¿No es más fácil aplicar el teorema del seno de ahora? Sí, eso lo iba a decir al final, que pueden resolverlo aplicando el teorema del seno. ¿Sí? Vamos a hacerlo con el teorema del seno. A ver, calculan los tres ángulos por separado. Eso es como opción número 1. Calculan los tres, digamos, cambian las flechas, siempre acordándose que los dos vectores parten del mismo punto, que el vértice del ángulo. Calculan los tres de la misma forma que hicimos recién. Opción número 2, con los teoremas, ¿sí? Porque justo como es un triángulo, y aprendimos y vimos los teoremas, podemos aplicar los teoremas. Como ahora sí conocemos, ¿se acuerdan que para el teorema del seno yo necesitaba conocer un lado, o sea, el valor de un lado con El ángulo opuesto. ángulo opuesto, ¿sí? ¿Tengo esa combinación? Sí, la tengo. ¿Tengo algún Y dato extra un más? lado cualquiera, Sí, sí. un lado cualquiera. Entonces voy a poder calcular, por ejemplo, el ángulo B, que es el que estamos por hacer. Entonces, ¿cómo lo planteo a esto? ¿Cómo era el teorema del seno? Me relacionaba Era la medida 3 del lado, sobre 52 grados. no, sobre el seno, Sobre seno. Ah, el seno de 52 grados, eso, perdón. ¿sí? Ojo que mirá que este error que acabas de decir es bastante Sí, grosero. frecuente, olvidar. No, no. Bien, igual a Raíz de 10 La raíz de raíz de 10, 13 o de 10 cualquiera y de los dos, después el ángulo. y el seno del sobre ángulo, que en este caso B. llamamos B. ¿Sí? Muy bien, entonces, todo esto de acá me va a dar un número que es 3 dividido el seno de 52, que es 3,8. Entonces, toda esa división me da 3,8. Bien, ¿se acuerdan cómo despejamos esa B? B, perdóname. Se suplanta 3,8 por el seno de B. ¿verdad? Muy bien. Se intercambia, va. Se intercambia, claro. Se intercambia, esa sería la palabra. ¿Se acuerdan? Seguramente conocen esa frase de extremos, los medios, los extremos. ¿Se acuerdan cómo dice esa frase? Lo usamos para despejar ecuaciones. Sí, pero hay como una reglita así, media que mucha gente sabe de memoria. Raíz de 10, intercambio el 3,8 por seno de B. Lo puedo hacer en un paso único o lo puedo hacer que primero paso este multiplicando y después vuelve este dividiendo. ¿Sí? Sí, simplificás un paso ahí. Ahí simplificamos un paso. Pero acuérdense una cosa, porque acá cuando hacen esto muchas veces lo que hacen es pasan bien esto para aquel lado, pero acá le ponen el arco seno, es como hacen doble pasaje, no sé, es como una cosa rara que... Acuérdense que el seno, así como está, lo muevo para el otro lado, ¿sí? Como está, no te va a hacer arco todavía. Entonces, raíz de 10 dividido 3,8 es 0,83. Entonces, el seno de B es 0,83. Perdóname, ¿cómo se llamaba este teorema? Teorema del seno. Sí, ese es el del seno. seno. 0,83. Y ahora sí viene el momento del arco seno. ¿Sí? Entonces, shift seno de 0,83 es 56 grados. Si alguno le dio 55 haciéndolo por otro método, está bien igual. Si le dio 57, está bien igual. A ver, 52,24. ¿Vos cómo lo hiciste?
No, pero ese me dio, perdóname, eso me dio alfa, el ángulo A. Ah, ok, no, ese está bien entonces. El Vamos en B, el B. Tiene que haber dado cerca de 56. sí, me dio 56,37. Listo, perfecto. Entonces, no hay problema. El problema sí habría si te hubiera dado 52, este que estamos haciendo ahora, y sí, No, no, sí, en sí. ese caso hay mucha diferencia. Pero si hay 1 grado y pico de diferencia, no pasa nada. Recuerden, esto re pesado que lo digo a cada rato, pero acuérdense que es el tema de los redondeos y truncamientos y demás, cuando voy cambiando los números, me va arrastrando esas pequeñas diferencias. ¿Sí? Y ahora, Siempre hacemos el truncado ese sin redondeo antes. sin redondeo. O sea, truncan a 2 decimales y lo dejamos ahí. Por más que el número que siga sea un 9. Sí, no importa. Bueno, y ahora tenemos ángulo B, tenemos ángulo A, y acá también tenemos varias formas. Damos vuelta a esta flecha, o sea, damos vuelta, le cambiamos el sentido al AC porque nos quedamos con CA y hacemos el coseno director. Opción B, ¿cuál tenemos ahora para hacer? También puedes hacer 180 los menos. Le ángulos resta internos. 180. Muy bien. Si yo estoy seguro que lo que hice va bien y tiene lógica, que por lo visto acá más o menos me doy cuenta que hay 56 grados, como que sí tiene lógica. Este triángulo, tengan en cuenta, está dibujado a escala, así que es la medida real esa que ven ahí. El 52 lo mismo, y puedo hacer 180 menos estos dos, que me daría 72. 32. 72, 62. 72. 72. 72, ok, Sí. vamos a ponerlo acá. 72. Ahí va. O lo puedo hacer, ya les digo, coseno director, o lo puedo hacer con qué teorema, por ejemplo. El del coseno Con el también. del coseno. Con el del coseno, a ver, me paro acá. Tengo que averiguar este ángulo. ¿Con qué datos cuento? ¿Puedo usar el teorema del seno, o sea, el mismo que usé recién? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Puedo usar el teorema del coseno? Sí. Si llegas a poner las dos flechas, Tengo los 3 lados, así que con los 3 lados el teorema del coseno siempre lo puedo usar. Y sí, Luna, ¿qué decías? no, que si hacías el del otro, el del coseno, tenés que poner las flechas como yendo del CB y CA. Exactamente. ¿Podés hacer esa opción, Juan? Porque no la termino de Dale. entender. Dale, ahí voy a cambiar la flecha primero que nada, porque la flecha ahora arranca en A y termina en C. Ahora voy a cambiar la flecha, entonces el vector AC lo voy a esconder y vamos a hacer un vector que arranque en C y termine en A. Perdón, lo que no termino de entender igual es por qué cambias la dirección. Porque si vos, digamos, Si no me dice el ángulo del otro lado. claro, si vos te quedás con la dirección anterior, o sea, te quedás con esa, que la flecha arranca en A y termina en C, lo que te va a tomar, digamos, el cálculo que vos hagas, te lo va a tomar el ángulo así. Espérate que te voy a... Te va a tomar como ese ángulo. Te va a tomar como que esa flecha va para aquel lado. ¿Sí? Porque como esta flecha tiene sentido hacia allá, o sea, arranca en A y termina en C, entonces, cuando vos calcules el ángulo que vas a estar calculando es este que está acá afuera, que sería como el suplementario del que vos querés calcular. Vos querés calcular el rojo y lo que vas a estar calculando es el verde. Porque siempre que vos calcules un ángulo entre dos vectores con la formulita esta del coseno director, ¿sí? A vos, digamos, la matemática te está considerando que los dos vectores que vos usaste tienen el mismo origen. Siempre. ¿Sí? Entonces, al tener el mismo origen, el ángulo que vas a estar calculando no es el que necesitas, sino que es otro más Hay que grande. hacer la inversa. Te va a pasar de los 90. ¿Está bien? O sea, hay que invertirlo. ¿Cómo? Profe, y ahí cualquier O sea, cosa hay que invertirlo para confirmar, hacerlo. digamos, se puede sacar el verde y el Espera. 80. Ah, sí, se puede calcular el verde y después a 180 se le resta el verde. Eso se puede hacer. No hay problema. Pero es más rápido y más directo dar vuelta a la flecha, que es un detalle, y calcular ya con los
vectores que me sirven. ¿Sí? Bueno, esperen que volvemos a dar vuelta a la flecha. Que arranque en C y termine en A. ¿Sí? Así, este vector y este vector tienen el mismo punto de inicio y me coincide con el vértice del angulito que yo quiero calcular. Entonces, ahora escondemos AC y nos quedamos con CA para aquel lado. Al dar vuelta a la flecha, como dijimos hace un rato, estoy cambiando el sentido. ¿Sí? Entonces, si estoy cambiando el sentido, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer con las componentes de ese vector? Cambia ahí. Tenés que restarle por donde empieza. Miren, fíjense, claro, te va a hacer la resta al revés. O si no, para ahorrarme de hacer la resta, como yo ya sabía que el vector tenía estas componentes, cuando yo lo doy vuelta, fíjense cómo quedan las componentes. Al revés. Al revés, o sea, quedan contrarias, las opuestas. Entonces, como yo cambié el sentido, pero Es como que lo multiplico todo por -1. Claro, es como multiplicado por -1. ¿Sí? Es cambiarle el signo a todas las coordenadas. Entonces, si era 3, ahora es -3. Si era -1, ahora es 1. ¿Está bien? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces ahora vamos a trabajar con la coordenada -3, 1. El módulo, recuerden que no cambia, vaya para donde vaya. Entonces ahora vamos a calcular, como me pidieron, con el coseno del ángulo C, va a ser igual a. Y ahora tengo que multiplicar, ¿quiénes? Las componentes de este vector, o sea, el producto escalar, de este vector y CB, que sería este vector. Entonces, 0 por -3 sería 0, más 3 por 1 sería 3. Así que el producto escalar acá me da 3. Dividido la multiplicación entre 9. 3 por raíz de 10. ¿No era 9 y 10? No, era 3 y raíz cuadrada de 10. Ah, porque lo simplificaste, sí, está bien. Porque resolví la raíz, digamos, es raíz, La resolviste, sí, ¿sí? sí, me Raíz entendí. cuadrada de 9 y raíz cuadrada de 10. Acá lo que Sí. puedo llegar a hacer, si quieren, es esto. ¿Sí? Entonces me quedaría 1 Sobre raíz de 10. sobre raíz de 10. ¿Sí? Como para hacerla más corta. Entonces, 1 sobre raíz de 10 es igual a 0,31. Entonces, el arco coseno de 0,31 me debería dar 32. 0,31, 72. Bien, justito me dio lo que habíamos calculado con lo de 180, o sea, con la suma de ángulos interiores igual a 180. ¿Está? Así que en este caso, bueno, me coincide. Y listo. Ahí tendríamos, ¿sí? Los tres ángulos, 52, 56, 72. En los ángulos siempre redondeamos para abajo. No No, tomamos en cuenta los minutos. en los ángulos, claro, sí, rondean para grados, digamos. Si son 72 grados y tantos minutos, redondeamos a 72 grados. Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Está todo claro? No. Todo lo que No. es módulos, ángulo entre vectores, etcétera. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, hay Puede que ser que acordarse sí. las fórmulas, No, las fórmulas, digamos, llegado al caso, el método. es, digamos, en examen final, supongamos que estemos en la presencial, las fórmulas las van a tener anotadas en un papel, así que no, o sea, no van de memoria. Después sí, la resolución, obviamente, y cómo aplico la fórmula, en qué momento la tengo que aplicar y cuándo me sirve, cuándo no, eso sí ya es como parte del desarrollo, digamos, del ejercicio. Pero las fórmulas las pueden tener encima. Perdón, Juan, ¿de esto vas a dejar más ejercicios? No, de vectores solamente ya les digo, un trabajo práctico para que hagan, Ok. donde vamos a ver todo lo que es, bueno, operaciones, perpendicular, paralelo y ángulo entre vectores, ¿no? Que es todo lo que vemos, digamos, dentro de esta cursada. ¿Y esto se engancha con otro tema? ¿El tema de vectores?
No, vectores, ¿Te esperaste nerviosa? ¿Lo corrigió? ¿Mandó nota por esa casualidad? corta ahí. ¿Cómo? No, más adelante da los resultados del examen No, anterior. fines de mayo, cuando termine de corregir todo. Si puedo antes, mejor, pero depende, cuando termine de corregir a todo el curso, ahí se las mando. Pero si lo entregaron, nada, todo bien, quédense tranquilos. Bueno, Decías entonces que esto no se engancha con no, otro tema. esto es como la primer parte de la parte del análisis del espacial, del espacio, es vectores. Después la segunda parte es todo lo que es cónicas y cuádricas, que la idea es como empezarla hoy. Pero bueno, no, esto es la primera parte que no se engancha. Bueno, vamos a ver. El trabajo práctico de vectores va a ser parecido al trabajo que hicimos la clase pasada. ¿Cuál me estás preguntando? ¿El No, trabajo el que hicimos de práctica, sí. O sea, el trabajo práctico va a ser algo parecido Sí, a la sí. práctica que hicimos la vez pasada. Obvio, sí. Ok. La clase pasada, ya sé qué me está diciendo. Sí, algo así va a ser. Algo así, un poquito más largo, más de puntos, ¿no? No, sí, no, sí. Pero Sí, más que nada de este que estilo. preguntaba porque, viste, en el de trigonometría al principio ya teníamos los triángulos y después ya vino con enunciado el trabajo práctico, por eso cambió Ok. drásticamente. No. ¿No? La idea es que siempre puedan aplicar todas las herramientas a enunciados así como, digamos, entender el enunciado y ver cómo aplico la herramienta que aprendí al enunciado. Eso es justamente lo que quiero, lo que me interesa de los trabajos prácticos. Si pueden Perfecto. aplicarlos a situaciones así como digamos, esto no es tan aplicable como topografía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo armo. Bueno, ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que vimos la suma, resta de todo lo que es operaciones entre vectores? Ahora vamos a ver cómo hacer operaciones entre vectores método gráfico. Y con esto ya cerramos la primera parte de la unidad. No sé si en estructuras nombraron o vieron una cosa que se llama método de paralelogramo. No sé si les suena en algún lugar. No, todavía no. O en Todavía no. física, ¿no? Bueno. Nada, voy a poner dos vectores. Vamos a sacarlo del Creo seno. que lo vimos en algún momento. En el curso de ingreso en física. El curso de ingreso, sí. Bueno, Pero cuando fue tipo. tienen que hacer como una composición de. Cuando ustedes tienen que hacer como una composición de dos fuerzas, por ejemplo, que van como en distintas direcciones, muchas veces se hace como por parte gráfica y parte analítica. La más común, si lo hacen a escala y dibujan las fuerzas a escala, es que averigüen, digamos, la fuerza resultante, no sé si les suena por ahí esa palabra, que Sí. es como la fuerza que representa, es como un representante de esas dos fuerzas que tienen. Y como les dije la otra vez, que las fuerzas se expresan por medio de vectores, digamos, a nivel gráfico, vamos a ver cómo se suman, ¿sí? Cómo se saca una resultante gráficamente entre estos dos vectores. Cuando yo tengo estos dos vectores que tienen sus componentes, ¿sí? ¿Cuáles serían sus componentes? Para el vector, que sería el vector Ok, AB, ya sé. 4, 2, ¿sí? 4 en X, 2 en Y. Y 0 y 4 para lo que sería el vector CA. ¿Está bien? Fíjense que ese 0, 4 y 4 y 2, que son componentes de vectores que no son coordenadas, fíjense que acá es como que yo no las encuentro en ningún lado, ese 0, 4 y 4, 2. ¿Sí? ¿De dónde salen? ¿Se acuerdan de dónde sale esas componentes del vector? Sale de lo que hicimos hace un ratito, la resta entre donde termina Sí. menos de donde empieza. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora, si yo no sé, digamos, no tengo puntos, es decir, bueno, este punto y este punto, como ven acá, sino que directamente tengo dos vectores, tanto y tanto. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que dijimos que cuando hablamos de vectores, cuando ustedes no saben dónde empieza y dónde termina, sino que solamente conocen sus componentes, se considera que esos vectores arrancan
O sea que Desde es el un 0. vector que arranca en el 0, en el 0, 0. ¿Sí? Entonces, si se fijan, este vector, lo voy a mover. ¿Sí? Si yo este vector lo muevo para acá, y este, bueno, mantengo esto que estaba recién dibujado, ¿sí? Ahí lo que hice fue mover los dos vectores para que arranquen en el 0, 0. ¿Sí? Entonces, ahora sí, fíjense que cuando yo los muevo al 0, a esos dos vectores, ahí sí, fíjense que el primer vector, 4, 2. Y el segundo vector, 0 en X y 4 en Y. ¿Está bien? Eso es lo que significa, digamos, sus coordenadas. Pero si yo los tengo tirados ahí, o sea, sueltos en el espacio, la forma de calcular a partir de esos puntos las componentes es con lo que hicimos hace un Dar rato, una que es paralela. esto. ¿Sí? Ahí y ahí. Entonces lo que yo voy a hacer es, a toda esta parte, lo que le voy a quitar es esto, ¿sí? Para que me quede esto, que sería como la componente X del vector. Y acá lo mismo, lo que voy a hacer es restarle este pedacito a todo esto de acá. Entonces me voy a quedar con esta parte, que es la componente Y del vector. ¿Sí? En otras palabras, lo que estoy haciendo, ¿qué es? Una resta. El final menos el origen. O sea, esa resta que hicimos recién, bueno, es 6. Si yo a 6 le resto 2, me queda la componente X vale 4. Y si yo hago 6 menos 2, acá me queda, ¿sí? Pero ahí estás tomando dos componentes distintas de dos Perdón. vectores. Me confundí, estoy tomando dos vectores. Esperen. Tendrías que poner el 4 ahí. Eso es lo correcto. 4 menos 2, 2. Entonces la componente Y, trabajando con el vector AB, vamos a tapar un poquito esto. La componente Y sería, ¿sí? 2. Entonces, si me fijo en las componentes del vector, fíjense que es 4, 2. ¿Está bien? Entonces, cuando están tirados por el espacio, yo tengo que conocer los puntos inicio-final. Y cuando no está tirado en el espacio, que me dice el vector es 4, 2, yo lo tendría que graficar directamente, arranco el 0, me voy hasta 4, 2 y ahí está dibujado el vector. ¿Sí? Son dos vectores que es exactamente lo mismo. Bien, cuando yo tengo que sumar vectores, como les decía recién, en este caso voy a sumar estos dos. Voy a sumar estos dos vectores. Si yo lo hago manualmente, como habíamos ya aprendido, ¿cómo se sumaba? El vector AB más el vector AC. Hago la componente. ¿Se acuerdan suma? ¿Cómo se 6 sumaba? más 2. ¿No era 6 más 2 y 4 más 2? No. X más X y Y más Y. Es X más X y Y más Y. Y el resultado me daba otro vector. ¿Sí? Entonces, cuando yo sumo dos vectores, sus componentes X de este y de este, ¿sí? Y sus componentes Y, ¿qué resultado me daba? Me daba como resultado otro vector. Entonces, si yo lo hago analíticamente, como ya lo vimos, ¿cuánto me daría la sumatoria de 4, esos 6. vectores? ¿Cuánto? 4, 6. 4, 6, perfecto. ¿Sí? 4,6. ¿Por qué? Porque 4 más 0, 4. Punto y coma, 2 más 4, 6. Entonces, el vector resultante sería 4, 6. Ahora, gráficamente, esto analíticamente, gráficamente vamos a encontrar un vector que sea 4, 6. ¿Sí? ¿Cómo lo encuentro? Con esto que les digo que se llama la regla del paralelogramo. ¿Todos ubican el paralelogramo? ¿Se acuerdan cuál era la figura paralelogramo? Que es como un rectángulo medio... Un rombo. Que medio es un rombo, sí, sí. No es un rombo, Como pero un rectángulo que se es como un inclina al rectángulo costado. que cayó un poco para el costado. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Se calcula tirando una recta que sea paralela, ¿sí? Paralela a el vector este, AB, ¿sí? Que tenga una dirección paralela. Entonces puedo contar acá 1, 2, 3, 4 y 2 para arriba, ¿sí? Entonces la paralela me quedaría por ahí. ¿Sí?
Y lo mismo, una paralela a este vector. ¿Sí? Entonces tiro dos rectas paralelas, que serían como una especie de rectas auxiliares. ¿Sí? Y en el punto D, que sería donde se cortan esas dos rectas auxiliares, va a ser el punto donde yo voy a trazar lo que sería el vector resultante. ¿Sí? Entonces, gráficamente, si yo sumo este vector más este otro vector, me da como resultado este. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo escondo, vamos a esconder ahora, dijimos 4, 6. Si yo escondo las dos rectas que me hicieron de guía, ¿sí? Y escondo los dos vectores, el vector AC y AB, o sea, este y este, el punto, este. Bien, me quedo con esto, que sería como el vector resultante, ¿está bien? Para chequear si lo que me dio está bien o no, ¿qué tengo que hacer? De nuevo, tengo esas dos opciones. O chequeo que los componentes de este vector sean 4, 6, llevándolo al 0, 0, o hago la resta entre extremo menos origen. ¿Sí? Yo lo voy a mover así como está al 0, 0. Y fíjense que las componentes de ese vector son 4 para la X y 6 para la Y. ¿Sí? O sea, me coincide con el resultado que calculé de forma analítica. ¿Está bien? Y, de nuevo, si lo quiero hacer por diferencia, directamente hago 6 menos 2, y ahí me da 4, que es el pedacito este. ¿Sí? Que sería como la proyección en el eje X de ese vector. Y 8 menos 2 me da 6. ¿Tá? Con cualquiera de esas dos puedo verificar si lo que hice está bien o está mal. ¿Entendido? Cuando ustedes tengan que hacer una composición de fuerzas, esa fuerza resultante que les queda, ¿sí? Se utiliza para directamente decir, bueno, si viene una fuerza que va con este sentido y con esta dirección, y otra fuerza que va con este sentido y con esta dirección, directamente yo a esas dos fuerzas las puedo como unificar en una única fuerza, ¿sí? Que tiene estas características, ¿sí? Que cumple con esto de la ley de paralelogramos. Si yo lo hago a escala y lo dibujo a escala, voy a poder calcular la cantidad de kilos que tenga esa fuerza. Pero lo que es dirección y sentido sale de esto de la regla de paralelogramos. Y si no, la otra es más cortita, más fácil, es medio lo mismo. Yo tengo el vector este y el vector este, ¿sí? Entonces, puedo agarrar uno de esos vectores, puedo agarrar uno de estos vectores y trasladarlo, así como está, o sea, moverlo así tal cual está, moverlo a el punto, ¿sí? Ahí. Es como que este vector lo trasladé acá arriba, ¿sí? Es como que hice un caminito. Pones uno a continuación del otro. Una a continuación del otro. Esto es un poco lo que vos me preguntaste sobre el otro día, viste que me pusiste una consulta en el foro, creo que fuiste vos, ¿no? Que te dabas Sí, pero yo llegaba al mismo punto. Claro, porque cuando llegas al mismo punto, te da 0. ¿Sí? Vos pensás que si yo esta flecha la mando para aquel lado, ¿sí? Para allá, le cambio el sentido y hago como una especie de ciclo, es como que voy, salgo y vuelvo al mismo punto, lo que estás haciendo es sumando los dos vectores y restando la sumatoria. Resultante. Estás restando la resultante. Entonces, si la resultante, no sé, ponerle que acumulaste, lo paso a fuerzas, ¿no? 30 kilos, 20 kilos tenés 50. Y si volvés con un 50 en un sentido contrario, estás volviendo a 0. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a las sumas. ¿Qué pasaría ahora si yo quiero restar un vector menos otro vector de forma gráfica?
¿Cómo? Perdóname, ¿cuánto daría la suma entonces de la AB más AC? 4, 6. 4, 6. Sí, sí. Ah, El está vector bien. AD. Sí. 4 punto y coma 6. Bueno. Este hay que borrarlo. Entonces, ahora, ¿cómo puedo restar dos vectores? Tiene un poquito que ver con esto que hicimos recién. A ver si a alguno se le ocurre cómo podríamos hacer C menos B. ¿Sí? A C ahora le vamos a restar B. Si nosotros lo hacemos de forma analítica, con la misma lógica que sumamos, lo que vamos a hacer es restar X menos X, punto coma, y menos Y. ¿Sí? Entonces, sería C menos B. ¿Cómo me quedaría? Perdón. 0. AC menos AB. Ahí. El vector AC le resto el vector AB. Menos 4, Menos 4 2. y 2. Muy bien. Bien. Hecho manualmente, como lo vimos clases anteriores, me da menos 4, 2. Entonces, ahora gráficamente, ¿cómo podría ser para restar? En el extremo de AC dibujo AB con sentido contrario. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Es Leonardo Velázquez. Leonardo. ¿Eso, pero lo aprendiste en otro lado o se te ocurrió recién? No, ya lo sabía. Ah, ok. Bueno, hay que hacer eso. Lo que dijo Leonardo está bien. Yo lo voy a hacer y alguien que no vale que responda Leonardo, ¿verdad? Leonardo se está aburriendo, profe. ¿Qué? Bueno. A ver, acá. ¿Y la flecha para dónde va? Para el otro lado. Espera, ahí. Tengo que partir del mismo punto y dibujar un vector exactamente igual, o sea, con la misma dirección, con el mismo módulo, pero con sentido contrario, o sea, para el otro lado. ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que trabajar con un contrario? Porque si yo digamos, sumar vectores, todos entendieron cómo se suma vectores de forma gráfica. ¿Sí? Entonces, si yo esta resta la convierto en una suma, ¿sí? ¿Qué le tengo que hacer a sus coordenadas, digamos, a la... ¿Qué le tengo que hacer al... Esperen que vuelvo a escribir la resta acá. Yo tengo AC, habíamos dicho que era 0,4. A eso le voy a restar el otro vector que es menos... No, 4,2. Ahí. 4,2 sería este. ¿Sí? Estás haciendo AC menos AB. Ahí estoy haciendo AC menos AB. Al vector, digamos, el que está detrás del signo, el que va restando, ¿sí? El vector que estoy restándole al otro, cuando yo transformo esto en una suma, ¿sí? ¿Qué le tengo que hacer? Le voy a cambiar los signos. O sea, me va a quedar menos 4, menos 2. ¿Sí? Es como si yo estaría haciendo una suma entre el vector 0,4, o sea, ese se mantiene igual, y el que cambia es el de atrás, que está después del signo menos. ¿Sí? Ese pasa a ser el vector que tiene el sentido contrario. ¿Bien? Entonces, me olvido por un ratito de este vector AB. Perdón, ¿el resultado es el vector que tiene el signo contrario? No, tengo que hacer la suma y el resultado de esta suma va a ser la resta que teníamos recién planteada. ¿Sí? O sea, la resta que yo quería hacer, AC menos AB, va a tener un resultado, que va a ser el mismo resultado que esta suma. Porque como le cambié los signos, ¿se entendió? Sí. ¿Sí? Entonces, gráficamente voy a repetir el mismo procedimiento, pero en vez de hacerlo con los vectores que intervenían en la resta, ahora tengo que hacer como si estaría sumando este mismo vector, pero con este. ¿Sí? Repitiendo el mismo procedimiento que hicimos recién. Entonces voy a dibujar otro vector que va a ser
así, ¿sí? Que sería como este vector que está acá, ¿sí? Lo repito acá arriba. Y la resultante, ¿cuál va a ser? Va a ser el vector que une qué puntos. C y D. Ah, no, nada que ver. No, acordate que siempre no pierdas el centro, ¿sí? Es un vector que sale de A y termina ahí, ¿sí? Si por las dudas, como para no marearse, quieren decir, bueno, voy a aplicar la regla del paralelogramo, bueno, entonces ahí tendré que trazar una recta que sea paralela a este vector que está acá y otra recta que sea paralela a este vector que está acá. Y donde se cruzan esas dos rectas, ahí trazo el resultante, de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, ahora me olvido de todos los vectores nuevos y las rectas. ¿Sí? Este sería el AD. No más. El punto D tampoco. Sí. ¿Sí? Entonces, ahora, bueno, pasa que si borro AE, ahí. Entonces, los dos vectores que yo tenía eran estos dos. Yo hice este de acá, le resté este de acá, y el resultante es este, o sea, AE. ¿Sí? Pero recuerden que no hay una, digamos, forma geométrica y un gráfico que me dé como resultado este, sino que tengo que trabajar con el contrario de este como si fuera una suma. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? Sí, a ver, si no me confundo, estaríamos haciendo más o menos lo que del ejercicio anterior, como Lo que mismo, estábamos marcando el ángulo de lo mismo. anterior. Lo mismo que el ejercicio anterior, porque como es una suma, estoy haciendo exactamente lo mismo, con la diferencia que ahora tuve que hacer como un paso previo, ¿sí? Que tuve que dejar de lado la resta, transformarla en una suma, esto que hice acá, y eso implicó que los dos signos de estos números cambien, ¿sí? O sea, eso implicó que tenga que usar un nuevo vector que es contrario a este de acá, que fue el que cambió. O sea, Perdón, Juan, pero ¿para qué te sirve AD en el caso? Porque si vos lo trasladás y haces CE, te daba lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, vos haces AD, pero después en realidad no lo usaste porque trasladaste ese vector a CE y sí, sí, la sí, ya entiendo. resultante es AE. Sí, 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 ya entiendo lo que decís. Ahí lo voy a hacer lo que vos estás diciendo. No, no entendí. Espera, ella dice que yo tengo este vector de acá, ¿sí? Cuando yo le cambio los signos, estoy cambiando el sentido al vector. Entonces, cambiar el sentido al vector significa que esa flecha que tengo ahí de A Sí, el mismo vector, pero para el lado contrario. desaparece y ahora tengo un vector que va así. ¿Sí? Entonces, ahora lo que ella está diciendo es que si yo agarro este vector y lo traslado, digamos, acá, A C, claro. a C, ¿sí? Como que este vector, el punto B, digamos, lo traslado acá, que Sí, sí, quedaría lo llevas eso, paralelo. ¿sí? Lo llevo paralelo, entonces AB lo podemos tapar un poquito, no, perdón, BA lo podemos tapar un poquito, lo desaparecemos, ¿sí? Como que lo trasladé ahí, ¿sí? Ahí me da también la resultante. Sí, eso Claro, como está que bien. AD no es necesario, en No, no, verdad. no, recién se los puse para el otro lado para que Ah, se ok. entienda bien esto del cambio de sentido, pero lo pueden Ok, trabajar no en el mismo. entendía para qué era, o sea, qué utilidad tenía si en realidad si lo trasladas directamente a C. No, era para no, digamos, para que me queden Está bien. dibujados los dos vectores y no se pierdan en el camino. Pero sí, 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 Y el resultado y el daría resultado menos 4, 2. sería este que está acá. ¿Sí? Entonces, si yo este que está acá hago el tema de final menos inicio, ¿sí? Van a ver que me queda el resultado que me había quedado hoy, que sería menos 4, 2. ¿No? Sí, es como llevar al origen Al y ahí cero, ya no. exactamente. Es como mover este vector ahí. Entonces fíjense que quedan menos 4 Dos y para 2. arriba.
¿Sí? Este olvídenselo, ¿no? Muy bien. Ese sería como el vector resultante de esa resta. ¿Está bien? Bueno, Sí. ¿entendió? Y por último, la última operación que habíamos visto que, digamos, la última operación que habíamos visto como de forma analítica era el producto entre un vector y un escalar, que yo en algún momento ya se los había adelantado y se los dije que cuando yo, por ejemplo, multiplico el vector AE por 2, vamos a hacerlo más chiquito. Ahí. Tengo ese vector, ¿sí? Que sería el 4, 2. Cuando yo ese vector 4, 2 lo multiplico por el escalar 2, por ejemplo, ¿qué pasaba? 4, ¿Era una paralela, puede ser? ¿O no? bien. ¿O dije cualquier cosa? No, no. No, era el doble. Era el Está doble bien. en este caso. Es el doble. O sea, porque por 4, cualquier escalar se 8, sacabas todas paralelas a ese 4. vector. Perfecto. Muy bien. A ver. Esto, como dijo alguien por ahí, es el doble. Entonces, si yo quisiera dibujar esta operación, o sea, 2 por el vector 4, 2, ¿qué tendría que dibujar? Tendría que dibujar ese mismo vector, ¿sí? Nada más que tiene que tener el doble de módulo, ¿sí? Sería un vector de acá hasta acá, el vector AB, ¿sí? Entonces, el módulo, si yo lo haría de forma analítica con la raíz cuadrada y demás de estos dos componentes, me tiene que dar el doble del módulo del vector antes de multiplicarlo por el escalar, ¿sí? Bien. Como dijo, ¿quién? ¿Tomás recién? Sí. Bueno, está bien eso de son paralelos. Se podría decir que el 4,2 y 8,4 son paralelos. Si yo me meto más, digamos, como más detallada la clasificación de vectores y en cuanto a si son paralelos, bueno, el paralelo después se abre en otras subclasificaciones que aparecen vectores coincidentes, etcétera, que bueno, nosotros no lo vamos a ver porque no está en nuestro programa, pero digamos, no son paralelos de que yo los veo y que hay uno, por ejemplo, si yo dibujo el vector este, Sí, uno abajo del otro. claro, ¿sí? No están así, ¿sí? Sino que están todos metidos dentro de la misma recta de acción. Pero se consideran igualmente paralelos. ¿Está bien? Entonces, los puntos A, E y B serían como 3 puntos alineados, ¿sí? Porque AE es un vector que está metido adentro del vector AB. Todo este tipo de cosas también tienen que, digamos, como empezar a pensarlas o darse cuenta de eso, ¿sí? Si yo en algún momento les pregunto si los 3 puntos son alineados, y ustedes dicen, pero ¿en qué momento vimos puntos alineados? Les voy a dar, digamos, como dato esto de que un vector multiplicado por un coeficiente, por un escalar, me da otro vector. Entonces, el inicio, recuerden, el inicio de este vector y el final de este vector están metidos adentro de la misma recta que el inicio y el final de este, ¿sí? Entonces, ¿están alineados? Sí, pues están todos en la misma recta. ¿Entendido? Sí. Bueno, Sí. bien, finalizado entonces, con esto finalizamos vectores. ¿Les gustó? No. ¿Lo tuvieron? Bueno, en el bello Fue mundo, medio choclo la clase de hoy, pero sí. en el medio, No, lo que pasa es que no nos acordamos de una clase para la otra, cómo se suma y cómo se resta vectores, entonces no, es obvio, como justamente es volver. como para ir acumulando cosas, vieron que de repente, claro, uno se olvida, entonces ahora volviéndolo a ver con otro cosito extra, bueno, después cuando procesen todo esto y hagan el trabajo Y práctico, cuando hagamos el TP, van a claro. volver tienen que volver a las clases, por favor. Sí, sí. No toda entera, obviamente, pero van adelantando hasta el momento donde creen que hay que usar eso que O por vimos lo en menos esa el clase. apunte. ¿Cómo vamos a hacer en presencial? Sin tener las clases grabadas. Si llegamos al presencial. Ah, bueno, eso no sé. Pero bueno, ya en ese caso, matemática no va a existir más. Así que, bueno, rápidamente. ¿Pero por qué?
Matemáticas no En primero- existían Porque antes de... tenemos, no, porque Está en primero, tenemos no, solo no. el primer año. Sí. Ah, Así que bueno. Bueno, después, como les decía, vamos a hacer como rápidamente una pequeña introducción con algunas cuestiones así bastante rápidas de lo que vamos a ver la clase que viene como adelanto. Y terminamos. Lo que vamos a ver son cónicas. Que cónicas nos va a servir para analizar cuádricas, ¿sí? Las superficies 3D, o sea, los cuerpos tridimensionales, son las cuádricas, las que vamos a ver. Y todo lo que es cónicas es un trabajo 2D. Así que el GeoGebra lo vamos a transformar en 3D desde acá arriba. ¿Cuádricas es 3D? Cuádricas es 3D y cónicas es 2D. Muy bien. ¿y ahora qué vamos a ver? Pasamos, o sea, este va a ser el cambio y esto es lo que tiene que ir pensando su cerebro de ahora en más, ida y vuelta, ¿sí? Es como relacionar el espacio bidimensional con el espacio tridimensional, ¿sí? Se agrega un eje más. Nosotros vamos siempre a trabajar con este eje rojo como si fuera el eje Y, el eje X, el verde, y el Y el eje Z. Z, el azul, ¿sí? Bueno, acá podemos poner la cuadrícula, bueno, todo lo mismo, digamos, pero recuerden que cuando yo tengo un cuerpo tridimensional, tengo que cortarlo, vamos a trabajar por, digamos, intersección de superficies, y vamos a analizar, una vez que tenemos cortado ya el 2D, lo analizamos como por separado en este gráfico, ¿sí? En el eje XY, o en el eje XZ, o en el eje YZ. Ahora tenemos como 3 posibilidades, ya no es más una sola. Entonces, las cónicas salen de... Esperen que voy a poner... Esto no hace falta que entiendan lo que estoy haciendo. Ahí está. Bueno, esto que ven acá, ¿qué es? Bueno, Bien, un cono. Es como un cono doble. Rectangular. ¿Cómo? un yo-yo. ¿Un Ese. yo-yo? ¿Un yo-yo? No, pero yo no, el otro, ¿cómo se llamaba? El diablo. Diablo. El que Diablo, tenía sí. los dos hilitos así. Sí. Sí, sí, Ok, diablo. sí. Diablo, o reloj de arena, o cono doble circular recto, como más les guste, todo lo mismo. Bueno, de acá salen todas las cónicas, justamente se llaman cónicas porque salen del cono, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que el cono es así, doble, ¿sí? No es que solamente el cono es la parte de arriba. Como uno está acostumbrado al cono, es como, digamos, el conito, digamos, de McDonald's, del helado. Bueno, en realidad el cono este que trabajamos es doble, ¿sí? La forma de generar cualquier cuádrica, ya sea los paraboloides, hiperboloides, bueno, se lo vamos a ver después, siempre es por movimientos de elementos de geometría en el espacio tridimensional de alguna forma. Es como moviéndose de determinada manera, van generando distintas cosas. ¿Cuál sería el elemento que me genera un cono? ¿Cómo podríamos generar un cono? ¿Con qué elementos se imaginan que puedo generar un cono? Un elemento que se vaya moviendo de alguna forma. Una revolución de la línea. Bien, No sé de qué me habla. ahí vamos con Sí. eso. Esperen. Yo tengo una recta, ¿sí? Que la vamos a poner ahí, ¿sí? Tengo una recta. Entonces, si yo oculto un toque el cono, ahí tengo una recta que pasa por el 0 y que está inclinada, con determinada inclinación. Si yo hago movimiento en el plano, ¿se acuerdan que vimos el otro día movimientos en el plano? Bueno, si yo hago movimiento en el plano de esta recta con respecto al eje Z, o sea, al azul, como un movimiento de, lo dijiste vos, Diego, recién, Revolución. revolución, que es lo mismo que rotación, ¿sí? Nosotros lo vimos con el nombre de rotación. Si yo roto esta recta, ¿sí? La voy moviendo alrededor, o sea, en torno al eje azul,
se me va a generar el cono, ¿sí? Tanto el de arriba como el de acá abajo que se ve. Ujú. Muy bien, entonces se puede decir que esta cuádrica, que sería el cono, que es de las más fáciles, es una cuádrica que se genera por revolución o por rotación, ¿sí? Que es esto rosa que ven acá. Ahora, este plano que ven acá, se llama plano ¿cómo? Acuérdense, para nombrar un plano necesito 2 letras. Habíamos dicho que el rojo iba a ser el eje Y, XY. XY. Este sería el plano XY. Entonces, si yo ahora escribo otro plano, que está como un poquito más arriba, porque fíjense que el plano XY me corta justo en el, digamos, como en el centro del cono ese. ¿Sí? Entonces, si yo elijo el plano Z igual a 2, por ejemplo, fíjense lo que pasa. ¿Ven lo que apareció ahí? Que apareció como un plano que está paralelo al piso ese de XY, ¿sí? Pero 2 unidades más arriba. Voy a posicionar ahí. ¿Sí? ¿Ven que está justo cortando en el Z2? Bueno, ese es el plano Z2. Obviamente generado por XY. Si yo pongo el plano Z5, ¿qué va a pasar con ese Z5? Va a subir esa cantidad. Muy bien, voy a Va a subir hasta 5. hasta el 5. Y así puedo hacer infinitos planos. Vean, ahí tengo el 0, el 2 y el 5. ¿Sí? El Z0, Z2, Z5. Entonces, a medida que voy subiendo, me van apareciendo eso que les dije recién, que eran intersecciones entre superficies. ¿Sí? Entonces, la intersección entre 2 superficies, que es, por ejemplo, esta que vemos acá, ¿sí? ¿Qué me queda generado cuando yo corto con ese plano? Una circunferencia. Una circunferencia. Muy bien. Una circunferencia. ¿Sí? Ojo, no es una elipse. No sé quién dijo por ahí. Bien. Entonces, si yo escondo, ¿sí? Fíjense que ahí me queda la circunferencia a la altura del 5. ¿Sí? ¿Qué va a pasar Sí, ahora cuando cuanto yo... más subas va a ser más grande la circunferencia. Perfecto. Eso es lo que quiero que analicen y piensen. Porque cuando veamos cónicas que salen todas de cortes así, de este estilo, digamos, de cortar un cuerpo tridimensional, van apareciendo todas las cosas que yo tengo que analizar. Y si me voy al plano... Tendrías que ir hasta el 16, ¿no? En el B, por ejemplo. no, Y ahí las... puedo ir a cualquiera. Para verse cómo parece. Perdóname, no me queda claro qué es una cónica y qué es una cuádrica. No, lo vemos la clase que viene, la diferencia entre Ah. estas dos. Una cónica es, por ejemplo, esto, la circunferencia. ¿Sí? La circunferencia es una cónica. Y una cuádrica es esto que aparece acá. O sea, todo el cuerpo es una cuádrica. Y una cónica es como el dibujito que me queda una vez que yo corté con un plano. ¿Sí? O Ahí sea, es lo que pasa solamente por el plano. Exactamente. Una feta de la cuádrica. Exactamente, es como una feta de la cuádrica, muy bien. Una feta que queda dibujada en el plano de corte. ¿Sí? Cuanto yo más levante este plano, acuérdense, más grande es la circunferencia y obviamente va a tener otro radio, etc. El centro sigue siendo el mismo. Bueno, esta es la introducción rápida, digamos, de cónicas.